Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con el profesor Miguel en una clase más de Aprendo en casa. Vamos a trabajar la actividad número 4 de la semana 15. El título de esta actividad será ¿Cómo son los reportajes? Es decir, que vamos a explorar y vamos a leer el reportaje para identificar cómo es este tipo de texto y en qué formato se puede escribir o se puede dar a conocer. Vamos a empezar identificando nuestra meta. La meta para el día será leer un reportaje para identificar cómo es su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos, como son escrito, audiovisuales o visuales en los que se pueden elaborar. No se olviden que el área es de comunicación. Antes de iniciar, les quiero pedir que por favor, si es necesario, pausen el video para realizar alguna reflexión o para copiar algunas preguntas y contestarlas. Muy bien, empezamos identificando el reportaje. Nos dice que es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, artículos, etc. Teniendo en cuenta el soporte y el canal de difusión, hay reportajes impresos, reportajes por televisión, por radio, etc. Bien, ya hemos identificado qué es un reportaje. Pasamos a la siguiente actividad. Te invito a diferenciar entre una noticia y un reportaje. La noticia nos dice, por ejemplo, robos de celulares en la calle Huiracocha del distrito de la Providencia. Como puedes observar, nos presenta en la noticia el hecho tal cual es y nos da algunos detalles, dónde y cómo se realizaron el acontecimiento. Sin embargo, en el reportaje, los robos, un mal que va en aumento en toda nuestra provincia. ¿Por qué? Habla del mismo tema, pero lo analiza más profundamente. Se pregunta por qué ha sucedido. Es decir, en el reportaje aborda la problemática de la situación que ha ocurrido. Otro ejemplo más veamos. Como sabemos, en la mayoría de departamentos del Perú la cuarentena se ha levantado, excepto en Junín. Y los periódicos nos informan de esta manera, o la televisión o la radio. Concluye la cuarentena. La Policía Nacional del Perú prepara nueva estrategia de patrullaje. Pero ¿cómo presentará este hecho el reportaje? Pues lo presenta de la siguiente forma. ¿Qué problemática social se nos avecina después de la cuarentena? Es decir, aquí está analizando los pormenores de este acontecimiento. Muy bien, espero que hayas podido identificar la diferencia entre un reportaje y una noticia. Vamos a ver que a veces hemos leído reportajes en periódicos, revistas, también en la televisión hemos visto algunos reportajes o escuchado por la radio sin darnos cuenta. Pero alguna vez nos hemos preguntado cómo son los reportajes, ¿para qué crees que sirven? ¿Quiénes usan este tipo de texto? Estas son preguntas que ustedes deben de contestar para continuar con nuestras actividades y reflexionar acerca del reportaje. Una vez respondidas estas preguntas, continuamos. Vamos a explorar el siguiente texto que está en la sección recursos de este video. Vemos un reportaje. 1 de cada 10 escolares dice tener permiso para tomar licor. Les invito a responder las siguientes preguntas según la exploración del texto. ¿Dónde iniciaste el recorrido de la observación del texto? Iniciaste por el título, por el dibujo, por las imágenes, por los gráficos,
por el titular por donde iniciaste el recorrido de la observación. Solo la observación, por si acaso, no estamos leyendo todavía. Estará dirigidos a una sola persona. ¿Por qué crees eso? ¿Este reportaje estará dirigido a una persona o a varias personas? ¿Y por qué crees eso? Contesten, por favor, pequeños. Y la última pregunta, ¿cuál será el propósito con el cual leeremos este reportaje? Una vez contestadas estas 3 preguntas, podemos continuar con nuestras actividades. No se olviden pausar el video y estamos explorando el texto, no lo estamos leyendo. Continuamos. Aquí les dejo 3 datos importantes antes de leer un texto periodístico. Muy bien, los textos periodísticos tienen que tener un nombre del periódico y el autor del texto, la fecha de publicación y el tema. ¿De qué tratará el tema? Generalmente el tema se expresa a partir del título. Es por eso que debemos de explorar primero el título para saber o para poder deducir de qué va a tratar el texto que vamos a leer. Y en este caso, el reportaje. El reportaje también tiene elementos. El primer elemento es el titular, que es el título más grande que te dice de qué trata el reportaje. Otro elemento importante del reportaje es la entrada. Es un conjunto de ideas sintéticas, o sea, resumidas, que se colocan debajo del titular con información que llame la atención del lector para engancharlo en la lectura. Generalmente presenta otro tipo de tamaño y color de letra. Otro elemento importante en el reportaje será el cuerpo. El cuerpo es el contenido del reportaje, se analiza con comparaciones de situaciones vividas en otra época o en otros lugares, detalla los acontecimientos y explica causas y consecuencias, según datos estadísticas, y entrevistas, testimonios, citas de fuentes bibliográficas y todo ello con imágenes. Generalmente los reportajes van acompañados de imágenes que nos ayudan a entender un poco más sobre el tema. Y la última parte del reportaje será el cierre. Algunos reportajes finalizan con conclusiones del investigado o dejan abierto el final con alguna interrogante o idea cuestionadora para que el lector saque sus propias conclusiones. Les sugiero que en el cuaderno de comunicación puedas copiar este organizador para que tengas a la mano la información acerca del reportaje. Es importante para ti pequeño tener información sobre lo que estamos tratando en la clase del día de hoy. Muy bien. A partir de la lectura de nuestro texto, vamos a copiar este pequeño cuadro en el cuaderno y vamos a completarlo. ¿Tendrá titular el reportaje que les he presentado? Sí o no. Y colocan el titular o el ejemplo. ¿Tendrá una entrada? Sí o no. ¿Tendrá la descripción de detalles o hechos? ¿Hará comparaciones? Sí o no. Y acá el ejemplo. ¿Presentará causas y consecuencias? Sí o no. Y acá escriben el ejemplo. Del texto leído, por favor. ¿Tendrá alguna entrevista en este reportaje que estamos leyendo? ¿Tendrá testimonios? ¿Adjuntará algunas citas bibliográficas? ¿Tendrá encuestas? ¿Tendrá estadísticas? ¿Tendrá imágenes? ¿Tendrá datos de las fuentes? La mayoría de reportajes tiene todos estos elementos pequeños.
Por eso es importante que ustedes en el texto leído identifiquen cada una de estas cosas que les estoy presentando y que coloquen algunos ejemplos. Continuamos con nuestra actividad. Luego de leer, vamos a reflexionar a partir de las siguientes indicaciones o preguntas que van a copiar en sus cuadernos y contestar. ¿Quién es el autor del reportaje que han leído? ¿Cuál es el propósito? ¿A quiénes estará dirigido el texto? Y justificamos nuestra respuesta. ¿Qué información del texto te llama mucho la atención y por qué? ¿Crees que el tema es de gran importancia nacional? ¿Por qué? Después de responder esa pregunta, tienen que sustentar su respuesta utilizando algunos datos que sean significativos del texto que hemos leído. Muy bien, les voy a presentar acá algunos datos sobre los reportajes que ustedes deben de tomar en cuenta siempre. El primero será, deben ser objetivos y las fuentes lo suficientemente variadas para un análisis sincero del tema o problema que se analiza. A veces la postura del autor podría influir en el análisis y la reflexión que genera en el lector. Es un texto persuasivo, es decir, el reportaje busca persuadir al lector. Por eso es importante leer, escuchar y ver otros medios para que tú como ciudadano informado saques tus propias conclusiones. Y finalmente, los reportajes surgen en el periodismo escrito a partir de la necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial. Sin embargo, con el tiempo han desarrollado una clasificación interna. Tenemos reportajes científicos y tecnológicos, de investigación, explicativos o informativos, autobiográficos, entre otros. Es importante este dato que tenemos sobre los reportajes y también te sugiero que lo tengas que analizar. Continuamos con nuestra parte. Imagina pequeño ahora lo siguiente. Tú eres la periodista o el periodista que ha escrito el reportaje analizado, es decir, el reportaje que has leído. Y tus jefes te han pedido que la misma información la comuniques en un formato digital, donde tienes la oportunidad de emplear recursos visuales, audiovisuales o escritos. ¿Cómo utilizarías la información de este reportaje? Es decir, ¿cómo lo plasmarías en un video? ¿Cómo lo plasmarías en un audio? ¿Con qué recursos podrías ayudarte para poder transmitir ese mismo reportaje, ya sea en la televisión o en la radio? Después, te invito a que contestes estas tres preguntas. ¿Qué información pasarías a un formato audiovisual? ¿Cómo y con qué recurso lo harías? ¿Qué información pasarías a un formato únicamente auditivo? ¿Cómo y con qué recurso lo harías? ¿Qué información dejarías en un formato escrito? ¿Cómo y con qué recurso o con qué imágenes lo harías? Es importante que estas preguntas las respondas en tu cuaderno para continuar con nuestro trabajo. No te olvides pausar el video para poder contestar a las preguntas o anotar. Muy bien, continuamos. Vamos a leer nuevamente nuestro texto que estamos analizando. No se olviden que todas las preguntas, que todas las interrogantes y actividades giran alrededor de este texto. Muy bien, te sugiero que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué información sería más potente comunicar en una entrevista filmada o grabada en el video? ¿Qué información de este texto sería más importante, más potente de poder ser firmada o grabada en video? ¿Qué información requiere que se enfatice en un formato escrito? ¿Con qué elementos visuales te quedarías? ¿Con qué imágenes te quedarías?
con alguna imagen por aquí, alguna imagen por acá, de este niño o de este joven. ¿Con qué imagen te quedarías? Y por último, ¿qué información podría ir en un audio? Es importante que contestes todas estas preguntas porque te van a ayudar a comprender mejor un reportaje. Y piensa que estás leyendo este reportaje para que en las siguientes semanas seas capaz de escribir tu propio reportaje. Continuamos. Ahora te invito a que te reúnas con tu familia para que les puedas leer este reportaje que hemos analizado y que comenten libremente sobre el tema. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestras actividades culturales por Fiestas Patrias? ¿Cómo viviremos este año nuestra fiesta tan importante? Quiero que dialogues sobre estas dos preguntas con tu familia y sobre todo que reflexiones cómo será este año nuestra celebración por Fiestas Patrias. Háganse una idea de cómo podríamos celebrar una fecha tan importante en familia, sin salir de casa y sobre todo guardando las previsiones para salvaguardar nuestra salud. Finalmente, concluimos esta actividad reflexionando sobre lo que hemos hecho. ¿Qué hemos aprendido hoy sobre los reportajes? ¿Habremos tenido dificultades? Si hemos tenido dificultades, ¿cómo las superamos? Es importante que tu reporte lo envíes al profesor de aula contestando a todas las interrogantes, realizando todas las actividades y no te olvides que todas esas actividades te van a servir para elaborar tu propio reportaje en las siguientes semanas. Estamos para servirles. Muchas gracias.